días. Gracias a todos por asistir a esta presentación de Air Liquide, que lleva por título Creando valor para una sociedad baja en carbono. Hagamos en primer lugar una breve presentación de la compañía. Air Liquide es una multinacional con sede en Francia, formada por más de 77.000 personas, presente en 73 países, con una cifra de negocio de 29.900 millones de euros y con 3,9 millones de clientes y pacientes. En Air Liquide estamos comprometidos con el clima. Así, el grupo se ha marcado como reto la reducción en un 30% de la huella de carbono entre el 2015 y el 2025. Este reto se basa principalmente en tres ejes. Por un lado, aumentar en un 70% la proporción de energías renovables empleadas en nuestras unidades de producción. El segundo eje es mejorar en un 5% la eficiencia energética de nuestras plantas de producción, tanto de las unidades de separación del aire como de las plantas de producción de hidrógeno. El tercer eje supone la reducción de la huella de carbono de nuestras actividades relacionadas con el transporte. Air Liquide es un grupo innovador y la innovación está en el corazón de la estrategia de transformación del grupo. Prueba de ello son las 350 patentes registradas el año pasado, destinando algo más de 300 millones de euros a innovación con un colectivo de 3.600 personas. De todas nuestras actividades de ingeniería, I+D, destacaría los 5 campus de innovación, 2 en Europa, 1 en Estados Unidos y otros 2 en Asia. En Air Liquide exploramos las propiedades de los gases y los obtenemos bien a partir del aire, nitrógeno, oxígeno, el argón, el xenón, el kriptón. Bien los obtenemos a partir de fuentes naturales como el helio. También los obtenemos a partir de procesos químicos como el hidrógeno, el amoníaco, el acetileno y el CO2. Si bien este último también lo podemos obtener por procesos de recuperación. Veamos ahora cuáles son las soluciones que proponemos a la industria para la transición energética. Hablaremos de 3 bloques. Uno, hablaremos de soluciones orientadas hacia la eficiencia energética. Otro bloque orientado hacia la reducción de emisiones. Y el tercer bloque, productos con baja huella de carbono. Dentro de la eficiencia energética, la primera propuesta es la oxicombustión. En muchas industrias destinadas a la obtención de metales, tipo aluminio, cobre, hierro, acero, plomo, industria de transformación del vidrio, de fusión del vidrio, fabricación de clínker para la obtención de cemento, fabricación de cal, incluso industrias destinadas a la incineración de residuos. En todas estas actividades se lleva a cabo un proceso de combustión. En esa combustión se emplea un combustible, normalmente un combustible de origen fósil, puede ser coque, puede ser gas natural, y como comburente se suele emplear el aire. La propuesta que hacemos es sustituir ese aire por oxígeno puro. Esa sustitución nos permite reducir el consumo de combustible fósil. Los beneficios que obtenemos es poder reducir hasta en un 50% las emisiones de CO2, reducir algo más del 90% las emisiones de NOx, debido a que eliminamos el nitrógeno procedente del aire del proceso de combustión. El nitrógeno no deja de ser un lastre térmico que no aporta valor. Podemos sustituir parte del coque por combustibles alternativos en aquellas empresas, por ejemplo, los procesos de fabricación de clínker, en aquellas empresas que emplean combustibles alternativos, o en acerías
en altos hornos podemos reducir también el consumo de coque. Otra solución que proponemos para reducir el consumo de combustible fósil es el dopado, el blending con hidrógeno. Cuando hablamos de hidrógeno siempre pensamos en el hidrógeno como asociado a la movilidad. Y aquí vamos a hablar del hidrógeno como combustible. Si sustituimos parcialmente parte del combustible fósil, el gas natural o el carbón, podemos reducir las emisiones de CO2 correspondientes a esa reducción de carbón o de gas natural. Cuanto mayor sea la proporción de hidrógeno a sustituir, mayor será el beneficio que vamos a obtener. Adicionalmente, podemos obtener una mejora, una eficiencia energética del proceso, una mejora de esta eficiencia energética. Esta solución va orientada a las mismas actividades que hemos comentado anteriormente. Yo destacaría la estequiometría de la reacción de combustión. Si comparamos el hidrógeno, por ejemplo, con el gas natural, obtenemos aproximadamente la tercera parte de energía, lo cual quiere decir que por cada volumen de metano que queramos sustituir necesitaremos 3 volúmenes de hidrógeno. Si en lugar de una sustitución parcial lo que queremos hacer es una sustitución total del combustible, hablaríamos de hidrocombustión, empleando también aire como comburente. En estos casos, la reducción de las emisiones sería máxima, ya que hemos eliminado el combustible del proceso. No obstante, este tipo de soluciones a día de hoy, tal como está el coste de obtención del hidrógeno, hace que económicamente no sea muy viable. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que en estos procesos en los cuales sustituimos totalmente el combustible fósil por hidrógeno, hay que tener en cuenta los otros factores importantes. Por un lado, la composición de los humos, ya que principalmente será agua lo que vamos a obtener del proceso de reacción, y la forma de transmisión de esa energía, que pasaremos de tener una llama eminentemente radiativa a una llama totalmente convectiva. Estos factores afectan sensiblemente, de forma muy importante, al proceso de producción y de forma significativa puede afectar también a los productos obtenidos. Finalmente, dentro de la eficiencia energética hablamos del ecochiller. Una forma habitual de suministro de nuestros productos es en forma líquida, mediante líquidos criogénicos. En el caso del CO2, son productos que están a menos 20 grados y en el caso del nitrógeno líquido estaríamos hablando de los menos 195 grados bajo cero. En nuestros clientes instalamos un depósito que hace de almacenamiento de este producto líquido, de este líquido criogénico, y instalamos además un evaporador, un gasificador, que nos permite transformar ese líquido en gas para el posterior uso por parte de nuestros clientes. En este gasificador, en este evaporador, se generan frigorías que normalmente se pierden, van a la atmósfera. La propuesta que hacemos es instalar en paralelo un intercambiador de calor llamado ecochiller, que nos permite, por un lado, vaporizar el líquido criogénico y, por otro lado, valorizar esas frigorías hacia el circuito de refrigeración de nuestros clientes. Por lo tanto, tendremos, evidentemente, una mejora energética, un ahorro de electricidad y una reducción de la huella de carbono. Dentro del capítulo de la reducción de emisiones, vamos a hablar de la recuperación del boil-off, del GNL. Estamos muy acostumbrados a ver en estaciones de servicio multiproducto vehículos pesados que repostan los tanques con gas natural licuado.
También es habitual el trasiego de GNL en áreas portuarias. De estas operaciones se obtiene un gas natural en forma gas, en fase gas, que habitualmente se reconduce hacia la propia instalación, hacia los propios depósitos de almacenamiento del GNL y en algunos casos, por incapacidad de poder almacenar ese gas natural en forma gaseosa, se vierten a la atmósfera, con la emisión al exterior de gas natural, principalmente metano, que es el principal componente, con un efecto invernadero significativo. De hecho, el metano tiene un efecto invernadero 20 veces superior al CO2. Lo que proponemos es recondensar toda esa fase gas, todos esos vapores de gas natural y evitar su emisión a la atmósfera. De esa forma, evitamos la emisión de estos productos y el efecto invernadero que conllevan, además de aumentar la capacidad de GNL disponible. Dentro de la reducción de emisiones, también proponemos la captura y almacenamiento del CO2. En algunos procesos industriales, por ejemplo, la fabricación de clínker, no es suficiente actuar sobre la reducción del combustible fósil. Por ejemplo, en estos casos, el 70% de las emisiones de CO2 de una planta de cemento vienen originadas por la calcinación de la piedra caliza, que es la materia prima que emplean. Para este tipo de procesos y otros similares, proponemos la captura y liquefacción del CO2 para posteriormente, mediante una logística de transporte, llevarlo hasta una terminal y posteriormente llevarlo a un sumidero de CO2. Evidentemente es posible buscar usos industriales a ese CO2, como materia prima o en otras aplicaciones. Todas las tecnologías asociadas a la captura y liquefacción del CO2 están aglutinadas en la gama CryoCap. Dentro de la solución de los productos en baja huella de carbono, con bajo carbono, el protocolo de gases de efecto invernadero establece las normas para la contabilización y gestión de las emisiones de estos gases, de los gases de efecto invernadero. Así, por ejemplo, hablamos de alcance 1 para aquellas emisiones directas correspondientes a la propia actividad de la industria. Hablamos de alcance 2 para aquellas emisiones indirectas correspondientes a la compra de energías, electricidad, vapor, etc. Y hablamos de alcance 3 para aquellas emisiones indirectas, no incluidas en el alcance 2, correspondientes al resto de operaciones de la industria. En este caso, para aquellas empresas que están contabilizando ya el alcance 3 en sus balances de emisiones de CO2, proponemos productos eco-origin, tanto para el oxígeno, el nitrógeno, el argón y el CO2. Estos productos son producidos mediante energía 100% renovable para obtener este producto eco-origin. La garantía de emplear 100% energía renovable para la obtención de estos productos viene dada por la garantía de origen, que es un mecanismo de trazabilidad europeo controlado por una entidad independiente. A esta garantía de origen añadimos las emisiones de CO2 correspondientes al transporte de estos productos y así podemos ofrecer a nuestros clientes productos con una huella de carbono reducida en más del 90%. Por supuesto, los clientes pueden aplicar las soluciones que antes hemos comentado para mejorar sus procesos. Para más información, aquí tienen mi contacto y también pueden visitar nuestra web en airliquide.com o en es.airliquide.com. Gracias.